saludar de manera muy especial a Alfonso Ureta para celebrar el nacimiento en tiempo de natividad de un libro que no es solo objeto, sino un nuevo aporte que ha significado con toda seguridad muchas horas de reflexión, de sensibilidad, de escucha y de experiencia para su autor. Y tal es así que él mismo declara en las primeras hojas que se trata de un texto dedicado a la memoria, a los antiguos cultores que nos legaron su sabiduría. Y luego lo dedica también a los jóvenes que buscan encontrarse con sus raíces. Entonces, estamos hablando de una sabiduría, de un saber patrimonial que nos instala en una metodología pensada hoy, que bebe en el pasado para proyectarse en el futuro. La UNESCO define el patrimonio como ese legado cultural que nos parece importante transmitir a las generaciones futuras, que es identitario para nuestra comunidad y un aporte para la sociedad contemporánea. Y el patrimonio es cada vez más importante porque en el ritmo creciente de la modernización nos depara sensación de trascendencia, pertinencia e identidad. Por esto, El guitarrón chileno en el canto a lo poeta, editado por Ediciones UC, es un texto que Gastón Sublet, el viejo del poncho, como se autodenomina, define como una síntesis exhaustiva, por demás inteligente y hasta erudita, del saber asociado a este instrumento cardófono de cuerda pulsada que en Chile llamamos guitarrón, destacando entre esas características el hecho de ser, a juzgar por lo que hasta hoy se sabe, una creación del genio musical y artesanal de nuestro pueblo, pues en ningún otro país de América Latina, ni España, se ha encontrado un ejemplar de este tipo. Cierro ahí las comillas de Gastón Sublet. Además, el guitarrón chileno en el canto a lo poeta se define como un método, y un método permite realizar un camino de sistematización de un conocimiento. En este caso, su autor pone generosamente a disposición de otros un trabajo acucioso, delicado y claramente cimentado, como señalé al comienzo, en la reflexión, la sensibilidad, la escucha y la experiencia que Alfonso Ureta, compositor formado en nuestra universidad, aprende junto al cultor Alfonso Rubio Morales, volviéndose un revitalizador de este arte, de este instrumento y de esta tradición. En este texto encontraremos, en fin, nociones de estructura, forma y diseño del instrumento, pero nada se dice que no vaya de la mano de la versificación y la magia de la improvisación y la poética en torno a lo divino y lo humano. Por último, creo que se trata claramente de una mirada respetuosa, profunda y llena de admiración a un instrumento que es único, a sus implicancias y a sus verdades. En representación de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Universidad Católica, manifestamos que para nuestra universidad y nuestra editorial, la cultura, las artes, el patrimonio y la extensión son pilares fundamentales de nuestro relato histórico, porque sabemos que solo en conciencia de patrimonio y cultura un país puede proyectarse generación tras generación. Disfruten entonces de este nuevo libro de Alfonso Ureta Munizaga, multiinstrumentista, cultor del guitarrón chileno, docente y cantor de la poeta, por supuesto, exalumno de esta universidad. Muchas gracias. Agradecer desde ya a Alfonso, a la editorial de la Universidad Católica, que hayan sacado este método que realmente para mí, y yo creo que para ustedes también, es un acontecimiento. Lo que estamos viviendo hoy día realmente es un acontecimiento para el canto de los poetas, para el guitarrón chileno, para la poesía popular. Este libro viene a llenar, desde mi perspectiva, un vacío. La presencia de un método para una práctica que es ancestral, que se sigue realizando a la manera de los oficios medievales, donde el discípulo tiene contacto directo con el maestro, donde la enseñanza es oral y se basa en la convivencia y en el diálogo tú a tú. Me surgen preguntas también, como ¿por qué el guitarrón chileno, siendo un instrumento por excelencia de este territorio, lo conoce tan poca gente? Yo he hecho el ejercicio a mis alumnos de mi curso de pregrado que hago, y prácticamente nadie. Y como decía, la elaboración de un método sobre el guitarrón llena un vacío que me convoca a mí como parte involucrada, porque la denominada academia universitaria no se ha interesado en incluir al guitarrón en su currículum formal. Con el lanzamiento de este método, hoy se inaugura un hito en la historia de la poesía y del canto popular en Chile. Gracias. Bienvenidos todos, muchas gracias, la verdad que estoy muy contento, muchas gracias Felipe, muchas gracias a Ediciones UC. Este ha sido un trabajo que llevo, la idea del libro nació hace como 3 años, pero llevo ya 18 años maravillado, aprendiendo, sigo aprendiendo todos los días en el mundo del guitarrón y el canto de los poetas, y la idea de este evento es también
juntarnos los cultores, los cantores, los guitarroneros, los agentes del canto de los poetas también a compartir un rato, a hacer comunidad, así que estoy muy contento de tener aquí grandes próceres, maestros, amigos, familia, gente que es muy importante para mí, gente que admiro mucho, profesores también, y también aquí tener en este panel a Cecilia Astorga, a Moisés Chaparro, dos grandes referentes a los que les pido un aplauso también. Y quiero también excusar a dos personas muy importantes para mí que esta tarde no van a estar, no pueden estar por diferentes motivos, que son las dos personas justamente con las cuales yo me he formado en el canto de los poetas, que es Alfonso Rubio, mi primer maestro, ahí yo partí de cero con él, justo le coincidía con el cierre de su taller ahí en Puente Alto, y Juan Pérez Ibarra, que iba a estar en este panel, pero hoy día amaneció enfermo y me llamó, pero con una voz que no podía ni hablar. Entonces, bueno, están más que excusados. A mí me da un poco de pena porque ellos son mis referentes, ¿no es cierto? Pero estoy muy contento de estar con usted, de estar con Cecilia y Moisés. Y vamos a partir de esto, como lo hacemos los cantores, que es presentándonos, ¿no es cierto? Como lo sabemos hacer, que es cantando en décimas. Desde un pueblo de cultores, desde un pueblo de cultores, a los pies de la montaña, una herencia me acompaña por la vida y sus albores. Aprendí de los mejores cantores a los poetas. No he de ponerme etiquetas, juzguen ustedes mejor. Ante el noble espectador me presento Alfonso Ureta. Me lleno de emoción, hoy me lleno de emoción de la cabeza a los pies, como es la primera vez en que escuché un guitarrón. Hoy día es la conjunción de verano y primavera. Soy Cecilia y a la espera en estos suelos urbanos, donde poéticas manos hacen hablar la madera.
¿Se escuchó, no? Sí, un poquito. Vale. Moisés Chaparro es mi don. Moisés Chaparro es mi don. Y aquí con este responso yo les presento al Alfonso con su hermosa creación. Ensalza la tradición como la ensalzó Violeta. Y hoy el pueblo la interpreta con un canto siempre bueno. Es el guitarrón chileno en el canto a lo poeta. Los invito a pasar al panel. Bueno, la idea entonces ahora que en torno a, como decía en el principio, ¿no? Este acontecimiento que está ocurriendo hoy día en torno al guitarrón y al canto de los poetas, podemos conversar con, por supuesto, Alfonso, Cecilia y Moisés, y por supuesto todos ustedes, en torno a, bueno, tantas cosas se pueden decir, ¿no? Y seguramente nos va a faltar muy tiempo, como siempre, ¿no? Pero como para abrir los fuegos, primero preguntarle a Alfonso, ¿no? Tu motivación para escribir este método y a la vez también, como decíamos, ¿no? El guitarrón no se puede separar del canto de los poetas. Entonces, tu experiencia en torno a cómo fue encontrarte con este instrumento y con toda esta inmensa tradición del canto de los poetas acá en Chile. Bueno, yo tuve la suerte de haber nacido y haberme criado en Pirque, que Pirque es la llamada cuna del guitarrón. Entonces, en un momento de mi vida me encontré con el guitarrón y, como muchos, nunca lo había visto, no lo conocía. Y al momento de ver a los cultores ahí por primera vez, realmente yo quedé maravillado. Y justo fue una época donde vi a unos próceres. Alcancé a ver ahí en el mismo escenario a Santito Rubio, al Chosto Ulloa, a don Manuel Saavedra y a mis dos maestros, a Alfonso Rubio y a Juan Pérez, que son los únicos dos que quedan vivos de esa generación de cultores naturales. Y de ahí para adelante algo pasó que a mí me quedó como el bichito picando. Y ahí me quise formar en el canto de los poetas. Ahí hablé con Alfonso Rubio y empecé a estudiar con él. Paralelamente después yo entré a la universidad. Entonces ahí tuve como las dos miradas, ¿no? Un poco como de la música, lo que era la tradición oral, que fue toda esta sabiduría ancestral campesina que me llegó por el lado, en un principio, que me introdujo Alfonso Rubio, ¿no es cierto? Y por otro lado, todo el mundo académico que te entregaba la universidad. En ese momento estaba estudiando aquí en la Universidad Católica. Y con el tiempo me convertí en profesor de música, seguí siendo un estudiante, un practicante, ¿no es cierto?, del guitarrón y el canto de los poetas, y nunca me animé a enseñar el guitarrón, porque siempre me sentí un aprendiz, hasta que en un momento mi maestro, el Alfonso, me dijo, no, si usted ya está listo, ya, con lo que sabe usted ya puede enseñar. Y eso fue como, chuta, wow, fue como mira, claro, yo tenía un poco de backup, como se dice, por el tema de que yo ya hacía clases de música y manejo como la teoría musical, y eso lo valoraba también. Entonces, de alguna forma, con las conversaciones, después de como 10 años ya venía estudiando con él. Y ahí como que me autorizó. Entonces ahí yo me puse a hacer clases de guitarrón también. Y con esta mirada, un poquito tratando de integrar estas dos miradas, que es la mirada, por supuesto, central, la central, que es la tradición oral, que esa es la que hay que mantener, ¿no es cierto? Y también por una cosa pedagógica, didáctica, un poquito ponerle nombre a estos acordes, que la tónica, que la dominante, porque de repente, claro, como uno aprendía era como, no, colócale el y con el coso y con aquí, claro, y antiguamente se aprendía mirando nomás, y como decía mucha gente,
Los viejos sabían tocar y cantar muy bien, pero no sabían enseñar. Entonces una cosa, claro, es ser músico, otra cosa también, o ser cultor, y otra cosa es saber enseñar o ser docente. Entonces en ese momento yo empecé como a tratar de conjugar esto también con la experiencia que era enseñar a tocar el guitarrón, porque todos los alumnos son diferentes. ¿Cómo te hago entender a ti o cómo tú vas a comprender ciertas cosas? Entonces yo siempre, o sea, siempre uno va aprendiendo con los alumnos, va absorbiendo diferentes maneras de cómo dar a entender o hacerse explicar, ¿no es cierto? Y ahí fue donde en un momento empecé como a agarrar mi onda, pues mi onda de cómo enseñar. Y fue más o menos en tiempos de pandemia, un poquito antes de la pandemia, que un día estaba así, yo dije, mira, si toda esta cuestión está como tan en el aire, porque uno siempre como que se mete en el mundo del canto de los poetas y como que no lo quiere largar, como que se va un poquito obsesionando con todo y no tenéis para cuándo terminar, si esto tiene más de 400 años de historia, y motivado, y en un momento yo con lo que tenía, la formación que recibí principalmente desde Pirque, dije, me gustaría hacer un documento pedagógico como para explicar esto un poco más, porque había leído algunos documentos, algunos bastante cabezones, como desde los académicos tratando de entender este hecho folclórico de los cultores que es simpático y lo pasan a describirlo en libros académicos que es para gente muy letrada, con muchos estudios para que puedan entenderlo. Y claro, faltaba como algo que fuera entendible para todos, ¿no es cierto? Que cualquier persona que tuviera octavo básico, con que supiera leer, pudiera comprender de qué se trata esta disciplina, ¿no es cierto? Y ahí yo empecé como en época de pandemia, ya que había harto tiempo, ¿no es cierto? Y dije, ya me voy a animar a hacer un documento, pero yo pensando como en mi alumno, entonces ya voy a hacer un Word, bla, 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 y empecé a escribir como lo que tenía en la cabeza, y me di cuenta que no sabía tanto, y no sabía cómo explicar esta cuestión, y ahí empecé a investigar mucho más, a tratar de leerme la mayor cantidad de bibliografía de lo que había disponible, ¿no es cierto? Y por supuesto lo más importante fue empezar a entrevistar a cultores y compañeros de canto, que algunos ya los conocía por ciertos roces, en ciertos encuentros, ciertas ruedas, y también conversaciones, ¿no es cierto?, con amigos, con gente del mundo del canto de los poetas, y ahí me seguí nutriendo, y fue ahí donde dije, chuta, no, esto va en serio, o sea, me gustaría hacer algo responsable, no solamente algo que como yo lo veo, sino que un documento que ojalá nos represente a todos los cantores, a todos los cultores que estamos en esto. No me quiero tirar las partes, no quiero arrancarme con los tarros, como se dice, y quiero ser súper responsable, porque si va a ser un documento que va a quedar. Y finalmente me motivé tanto, escribiendo, se me ocurrió postularlo al Fondo de la Música, me adjudiqué el Fondo de la Música, se me ocurrió postularlo a Ediciones UC. Ediciones UC también estuve interesado en trabajarlo, y ahí esa era la idea, hacer una pequeña investigación musicológica explicando el contexto, el mundo, tratando de dilucidar los supuestos orígenes del guitarrón, ¿no es cierto?, su contexto, la forma de canto, cómo es la poesía, cómo es el análisis un poco de la música, y también ahí plasmar este método, ¿no es cierto?, que yo fui aprendiendo que lo fui digiriendo a medida que con los alumnos que tenía, y ahí está plasmado este método que es paso a paso, o sea, desde una persona que no sepa nada, por primera vez agarra un guitarrón, desde tocar solamente el dedo pulgar hasta hacer los primeros acordes, a tratar de sacarle la mejor sonoridad al instrumento, hasta hacer pequeñas frases melódicas características, hasta cantar un vocablo y finalmente ya poder interpretar una entonación paso a paso, ¿no es cierto? Y ya finalmente hay transcripciones de 10 entonaciones tradicionales, y lo más bonito de esto, o creo que hay un poco el tema donde está la integración de los dos mundos, porque claro, yo como estudié música, pongo los ejercicios en partitura y está todo ahí, qué sé yo, negras, corcheas, pero no todo el mundo sabe leer partitura, pero al mismo tiempo, en cada ejercicio y en cada transcripción hay un código QR donde aparece la oralidad. Y ahí estoy yo explicándole efectivamente, levanta el dedo, ponlo acá, ponlo allá. Entonces, la idea era hacer un documento, ¿no es cierto?, donde cualquier persona pudiera entenderlo y no sea algo elitista para cierta gente
entendido. No, a partir de lo que Alfonso dice, yo creo que solamente cabe agradecerle y no dejar de agradecerle, porque realmente, quizás, claro, alguien tenía que iniciarla, alguien tenía que tirar, como se dice, la primera piedra o poner la primera piedra. Y yo creo que ese es como el gran mérito. Y dentro de las cosas que también yo destaqué al leer el documento es eso, que tú combinas de alguna forma la tecnología, los códigos QR, que ahora estamos en este mundo, ¿no?, digital, de algoritmo, inteligencia artificial, y uno diría, ¿qué tiene que ver la tradición poética popular chilena con eso? Entonces ahí tú haces la síntesis, que yo creo que es muy notable, se da la mano, la oralidad de alguna forma, que se tiene que transmitir de alguna manera con la tecnología, ¿no? Entonces esa síntesis yo creo que es un muy buen ejemplo para también posteriores, ojalá que vengan muchos más métodos de este saber que de repente es tan difícil, y yo creo que tiene algo de eso, ¿no?, de asir, es como que se te escapa, porque es oral, porque es efímero, porque es de vivencia. Pero bueno, ahora tenemos tecnología, tenemos medios, entonces que eso esté al servicio, yo lo encuentro, de la enseñanza, eso lo encuentro notable. Así que no dejo de agradecerte en ese sentido. Y para darle la voz a nuestros invitados, Cecilia y Moisés, un poco una pregunta doble a ambos. Primero, ¿cómo se vincula cada uno de ustedes con el guitarrón, desde su historia personal, su historia de vida, de formación quizás también? Y ¿cómo ven este aporte de este libro de Alfonso? ¿En qué sentido puede ser un aporte esta publicación de hoy día que estamos celebrando? Gran pregunta. Les voy a contar mi vida entera desde los... No tan chica igual. Como lo dije la 11ª, el momento que escuché por primera vez, que me imagino los que estamos acá, todos nos acordamos de esa primera vez que escuchamos el guitarrón. Algo pasó ahí, algo se conectó, se reconectó con una herencia muy fuerte de sangre y de cultura también. Así es que a mí me motiva mucho contarles desde la experiencia, que es también lo que compartí con Alfonso en unas conversaciones muy, muy bonitas que tuvimos mientras él trabajaba en el libro, que estaba efectivamente muy, muy metido y había dejado un poquito de lado eso que es lo primero para mí, que es el sentimiento, qué pasa aquí, qué pasó en ese momento. Yo le dije, cuenta desde esa experiencia, que es lo más importante, yo creo, de conocer y saber que a todos nos puede pasar. Todos podemos aprender, todos podemos hacer versos, todos podemos bailar. Es una herencia que nos pertenece a todos, a todas, y que es cosa de usarla. Esto es efectivamente utilitario, es un arte, es una herencia que hay que usarla porque nos pertenece a todos, a todas, con toda la confianza, con todo el respeto que se merece, que es lo que yo aprendí desde muy chica. El canto de los poetas es un canto de respeto, es un canto humilde dentro de todo lo que puede parecer, por ejemplo, en el desafío del payador, que podemos ser muy agresivos, siempre hay un toque fuerte de humildad. Eso no cambia jamás, no tiene que cambiar la sensación o la base de humildad de este tipo de canto. Incluyo, por supuesto, al guitarrón en eso, por ser el instrumento más noble y máximo dentro del canto de los poetas, el respeto y el trabajo constante desde que uno agarra ese eslabón, que puede entrar por distintas partes, por la parte poética, por la parte musical más específica como la tuya, y por la parte también del folclore, de la antropología, de la psicología y de la salud, que finalmente para mí es el detalle más importante de este canto, que tiene que ver con la salud, con el equilibrio personal y colectivo, porque siempre es personal también y colectivo a la vez. Entonces el guitarrón nos pertenece a todos. Yo sentí esa primera vez que algo pasaba ahí, en Rancagua, el año 78 debe haber sido, Santos Rubio, de invitado al programa de Ponciano Meléndez, El Payador, y con mi hermano Francisco estábamos siempre en ese programa y escuchamos ese guitarrón. Y después empezó una cadena tremenda, o sea, que significó que mi hermano y yo, los dos hermanitos, nos dedicamos completamente al canto de los poetas. Estamos dando la vida, mi hermano ya la dio ya. Así que
es muy emotivo también por ese aspecto. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Efectivamente, yo traía un punteo de las tres cosas que me parecieron y que resonaron en mí más fuertemente del libro, que son el descubrimiento, la historia reciente y, por supuesto, el método. Voy a empezar con el descubrimiento, que es lo que estaba conversando Cecilia, porque esta forma en cómo Alfonso cuenta cómo descubrió el guitarrón es en verdad fascinante, porque cada uno tiene la historia presente de cómo y cuándo conoció el guitarrón. Con Cecilia y con varios de nosotros coincidimos que el maestro nuestro fue Francisco Astorga, pero de acuerdo al libro, Francisco Astorga aprendió con Manuel Gallardo. Manuel Gallardo aprendió con Santos Rubio. Santos Rubio aprendió con Juan de Dios Reyes. Es decir, el hilo pircano cae hasta todos nosotros a través de las generaciones de guitarrones y guitarroneros que conocemos en Chile. Entonces, el proceso de descubrimiento de un chileno o chilena al guitarrón chileno es siempre una cosa fascinante. Esto porque probablemente lo más seguro es que la herencia de su sonido en muchos casos viene a nosotros en nuestros genes. Y mi experiencia personal, el día que escuché el guitarrón de mano de Francisco Astorga en la capilla de los Marcos en Codegua, en un canto a lo divino, en víspera de Domingo de Ramos, fue una cuestión que me transformó. Llegué a la puerta y estaba ese sonido saliendo de alguna parte y yo necesitaba con urgencia saber de dónde venía ese sonido. Me metí por entre la gente, por la orilla de la iglesia que estaba llena y tratando de llegar hasta dónde era la fuente de ese sonido, porque era un sonido que me tiraba con unos hilos invisibles que yo no podía entender. Cuando llegué adelante, vi a mi maestro Francisco Astorga tocando ese maravilloso guitarrón, desde donde salía ese sonido que me conectaba con un pasado que yo desconocía. Y en ese minuto me cambió el mundo, como dicen mis compañeros. En ese minuto me cambió el mundo, porque vi la rueda de cantores y todos eran mayores de 70 años en ese minuto, excepto el Pancho. Yo pensé, todos estos viejos se van a morir y después no va a haber quién enseñe esta cuestión. Yo la tengo que aprender. Y cumplí mi sueño, porque yo ahora trabajo en colegios enseñando el canto a los poetas, el guitarrón, la poesía popular, y me gano la vida con la poesía popular. Lo segundo es la historia reciente, que en el relato de Alfonso resulta fascinante. Y aquí quiero destacar dos líneas que abren dos caminos de investigación, que son, y que nosotros los estudiosos tenemos que tratar de descubrir, digamos, qué es lo que nos dejó Rodolfo Lenz con su amistad con Aniceto Pozo, dado que esa es la línea de los guitarroneros santiaguinos, los que publicaban la lira popular aquí en Santiago, hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, esa es una línea de investigación que tenemos que descubrir. La otra es la de los pircanos, porque digamos que está muy bien referida en el libro de Alfonso desde el tarifeño, en Pirque. Desde el tarifeño, que nos heredó seguramente la del tarifeño. ¿Quién no ha cantado la del tarifeño? Esa maravillosa entonación a los poetas chilenos que nos heredó el tarifeño. Y seguramente el tarifeño, ¿por qué le llamaban el tarifeño? Porque venía de Tarifa. Esta localidad española, esta pequeña localidad española, que es hermosa, seguramente este señor tenía sus raíces ahí, por algo le llamaban el tarifeño. Entonces, estas dos vertientes, la pircana y la santiaguina,
dado que se conectan un poco, porque luego se dice que el zurdo Ortega venía a Santiago, se dice en el libro, venía a Santiago a tratar de aprender de los guitarroneros de Santiago. Y luego el zurdo Ortega es alojado por Juan de Dios Reyes en su casa y ahí se produce la simbiosis con los guitarroneros pircanos. Ahí Juan de Dios Reyes pule su estilo, pule su técnica y desde Juan de Dios Reyes se riega a todos los guitarroneros que en la actualidad conocemos de Pirque. Entonces, el libro es fascinante. Y por último, el método, y que en el método me gustaría leer lo que traigo escrito, ofrece muchas facilidades. Un proceso de aprendizaje del guitarrón con este método se puede abordar por medio de la numeración, que usa una nomenclatura, a mi juicio, fácil de entender, que es la nomenclatura ideada por nuestro prócer Santos Rubio, por medio de la cual, y combinada con la batería de videos, se puede inferir fácilmente, para quien no sabe música, el modo de interpretar el instrumento. Y para los que tienen conocimientos básicos de música, para la interpretación de las partituras, es también muy amigable, porque las dos formas, numéricas y de notación musical, están combinadas y ofrecen un camino llano para el aprendizaje. Con dedicación, eso sí. El mayor esfuerzo no es del método, es del estudiante. El guitarrón no sonará solo, ni con la voluntad del método. Requerirá necesariamente la voluntad del aprendiz, si no, no hay avance. Y por último, y por si ni una de las dos modalidades anteriores les es suficiente, hay que entrar a la página web de Alfonso. Allí uno se registra y ve los videos. Ahí sí que sí o sí comprenderá el cómo tocar el modo cantoral elegido, expuesto en el libro. Porque Alfonso lo interpreta de modo fuerte y claro, como para que se entienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia y Moisés, por su valiosísima experiencia, intervención. Creo que todos los de aquí presentes de alguna forma podemos decir mucho, ¿no? del guitarrón, cómo tocó este instrumento, que es más que un instrumento a la vez, a cada uno de nosotros de distintos lados, ¿no? Y como yo decía también al principio, es un microcosmos infinito que uno nunca termina de explorar y descubrir. Y en esa línea, y un poco agarrándome de lo que decía Alfonso al principio, ¿no? Esta idea de hacer un método, como tú decías, para el común de los mortales, ¿no? Así, nivel usuario, como diríamos, así, ¿no? Sin mayores preconocimientos. Pero por otro lado, y nosotros lo sabemos, aunque claro, la mayoría de nosotros estamos muy metidos en este mundo de la poesía popular, del guitarrón, sabemos que el guitarrón sigue siendo un gran desconocido, a nivel, podríamos decir, de masas, ¿no? Lo que decía yo, si uno le pregunta a un grupo de personas al azar, la mayoría yo creo que no va a conocer el guitarrón, ni siquiera lo ha escuchado. Entonces, ¿qué pasa con eso, con ese fenómeno, ¿no? Y un poco la pregunta a los tres, digamos, cómo quieren intervenir al respecto. ¿Qué hacemos un poco con esa, como podríamos decir, ignorancia transversal y a la vez este método? ¿Cómo combinar, cómo conciliar quizás esos dos fenómenos? Y lo que podrían reflexionar al respecto también de esto de que el guitarrón siga siendo desconocido. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos acá estamos en esa senda. Muchos de acá son profesores del canto poeta, del guitarrón, ¿no es cierto? Y creo que cada uno desde nuestra vereda estamos tratando de hacer un aporte, quizás yo con un libro, quizás alguien con algún taller, quizás algunos subiendo videos a YouTube de ellos tocando. Entonces yo creo que también ahora en estos tiempos, por ejemplo, la tecnología nos ha ayudado bastante, porque antes el guitarrón, recordemos que el guitarrón era un instrumento doméstico de casas de campo, alejado de los centros urbanos, prácticamente, por lo menos lo que yo entiendo desde mi formación pircana, prácticamente en rituales religiosos, principalmente.
o en entretenimientos también, santos en la casa, qué sé yo, pero una cosa muy doméstica, nunca de escenario. Y hoy por hoy, por ejemplo, se ha ido retomando la práctica. Bueno, han ayudado también algunas publicaciones muy importantes. Han habido algunos documentos que han venido también a ayudar a la bibliografía. Y yo te diría que, por ejemplo, con el acceso a la información que tenemos ahora y que como se han venido interesando ciertos académicos en estudiar el objeto del guitarrón, ¿no es cierto?, y la disciplina y hacer publicaciones, y así como nosotros también hemos empezado a grabar discos, ¿no es cierto?, hemos empezado a hacer talleres, como decía, todas estas cosas, aprovechando la información se ha empezado a visualizar más el instrumento, algo que antes era prácticamente algo doméstico de campesinos, hoy día ya es algo que la gente se maravilla, lo ve o lo escucha en hoy día hay muchos encuentros de payadores, entonces siempre está el guitarrón presente, entonces mucha gente ya lo está conociendo o busca música chilena y de repente llega por YouTube, ¿no es cierto?, el guitarrón. Entonces ha ayudado mucho la información, o sea, la tecnología para acceder a esa información. Yo creo que en esa senda estamos y creo que hay que seguir porque, claro, tenemos una deuda. A mí me encantaría que el guitarrón, bueno, a mí me gusta la tradición, a mí me gusta a la usanza del canto lo poeta y sigo aprendiendo, ¿no es cierto? Una música muy bonita que me conecta a mí en lo personal. Pero me encantaría que, por ejemplo, el guitarrón también, todos los chilenos nos lo apropiáramos como nuestro instrumento. Me encantaría ver una obra de rock con guitarrón. Y de repente, ¿por qué no hacer una obra docta para guitarrón y orquesta? Hacer una pieza de jazz, por ejemplo. Y que le perdamos también el miedo al guitarrón. Siempre con el respeto que se merece. O sea, el guitarrón tiene una forma que está... el encordado, por ejemplo, tiene cierta forma para cierta técnica, el guitarrón se ejecuta de cierta manera que es muy a la chilena, ¿no es cierto? Que eso le da un lenguaje particular también. Yo creo que ese lenguaje en el guitarrón siempre tiene que estar presente y que en cualquier lugar del mundo que alguien lo escuche diga, por ese tipo, eso es chileno. Pero aún así, en este momento, según mi entender, aquí como que nadie tiene mucho la razón, todo está en el aire, todavía la oralidad nos queda grande, pero yo creo que nunca en la historia habían habido tantos guitarroneros como hoy en día. Por lo menos lo que yo he podido ir recogiendo, hoy día se ha ido difundiendo más, hoy día hay mucha juventud, como decían por ahí, antes eran puros viejos los que tocaban el guitarrón y era música de viejos. Y bueno, a mí cuando yo conocí el guitarrón me pareció algo novedoso, paradójicamente, nunca lo había escuchado, era algo tan loco, pero una música tradicional, antiquísima, pero para mí era novedoso. Entonces yo creo que ahí está como ya vemos jóvenes, varios aquí también, ¿no es cierto?, que son cultores del guitarrón y que lo están ejecutando también desde otra visión, desde otra interpretación. Yo creo que es muy interesante el proceso que se está viviendo actualmente con la recuperación del guitarrón. Sí, complementando lo que dice Alfonso, me complace ser parte de este tiempo en que efectivamente la cantidad de guitarrones y guitarroneros y cantores y así expandiéndose hacia las artes populares ha crecido enormemente precisamente por la tecnología o la virtualidad que para mí es muy similar a la oralidad, que acelera los procesos y también acorta las distancias. Entonces, a mí me tocó estar presente en el proceso de mi hermano, cómo aprendió a tocar. O sea, yo vi que le sangraban los dedos tocando porque eran unas cuerdas que eran de bicicleta que eran una guillotina los dedos. Entonces, y tocaba, más encima que por su condición también lo explotaba, entonces que toca bonito, entonces toque, y tocaba horas en la rueda y era un sufrimiento, pero él lo hacía también, yo creo, por su forma de ser, como parte de su proceso interior místico y eso. Pero, y por ejemplo, yo toqué el guitarrón para que cantara la rueda, no para mi tono, porque era imposible cambiar la tonalidad en los guitarrones que yo toqué. Los guitarrones eran unos muebles, eran muy difíciles de tocar.
Era muy terrible, no sé si aquí alguno de los presentes alcanzó a tocar esos guitarrones. Ahora la presencia de nuevos artesanos, ayer estábamos recuperando una historia aquí con el Paul, que también está haciendo un estudio súper bonito del primer guitarrón que hizo Jaramillo en conjunto con Pablo Morales, que era un compañero de la Universidad de Francisco, y que había una foto, encontré una foto de ese guitarrón en las manos de Pancho, con Pablo Morales. Y ahí apareció Jaramillo, que fue el puente para que hoy día haya muchos constructores de guitarrón y luthieres. En ese tiempo él se consideraba un constructor de instrumentos. Y después ahora hay luthieres con capacidades técnicas superiores para construir instrumentos que son blanditos, que tienen buena sonoridad, que se pueden afinar. Hay un afinador electrónico o una aplicación. Eso es maravilloso, maravilloso. Este año con el Alfonso Rubio, que llevamos trabajando años, un método, antimétodo de trabajo del canto a los poetas, hemos estado todos los sábados, casi todas las mañanas, nadie se quiere ir de ese momento. De repente, pura conversa nomás, pero en este momento está un grupo dando su presentación en Puente Alto y de no saber nada, entre comillas. Hoy día están siendo capaces de tocar el guitarrón, de hacer una décima bonita. Eso es maravilloso, así que estamos viendo un tiempo muy, muy prolífico, muy nutritivo, y que hay que aprovecharlo, todas las posibilidades. Y yo creo que la labor o la misión, si podríamos encomendarnos a los más viejos o los de más experiencia, a tratar de ser guardianes de ese tesoro que yo hablaba al principio. La humildad, el respeto y otra serie de adjetivos y condiciones que son fundamentales dentro del canto de los poetas. Sí, el guitarrón chileno no es un instrumento tan conocido todavía. Y mientras hablaban mis compañeros, yo trataba de buscar una explicación. Es decir, el guitarrón chileno no se vende como se venden los ukeleles, ni cuesta lo que cuestan los ukeleles. Porque los que saben construir el instrumento es poca gente, y los que pueden comprarlo es menos todavía. Pero probablemente es porque el guitarrón, con su mística, no sea un instrumento para todo el mundo. Porque la mística del guitarrón, y me da la idea un poco, de que uno no busca el guitarrón. El guitarrón es quien lo busca a uno. Yo perdí un guitarrón el año 2014. Y no le había pedido a la divinidad recuperar ese guitarrón. Y no les miento que la semana pasada se me ocurrió pedir a la divinidad para recuperar el guitarrón, y al otro día el guitarrón apareció en Valdivia. Le hablé a la persona y me dijo: ni un problema, te lo devuelvo. Prefiero perder la plata y no el honor. Y me mandó mi guitarrón de vuelta. Es el guitarrón que había estado en mis manos, salió a pasear, a darse una vuelta por ahí, regresó a mis manos. Un poco averiado porque andaba de carrete, pero regresó. Lo tengo de vuelta conmigo. Entonces, por eso creo yo que el guitarrón no es para todo el mundo. Como el canto a lo divino. Por mucho que un católico se quiera meter a cantar a lo divino, si el canto a lo divino no es para él, no va a poder. Por mucho que un creyente quiera cantar a lo divino, esto yo lo he descubierto enseñando el canto a lo divino, que es con lo que yo trabajo en los colegios, que son colegios católicos. Y yo enseño esta herramienta de fe, y no todos. Llega mucha gente a los talleres, pero se queda a la mitad y a veces menos. Con un grupo hemos hecho un trabajo extraordinario. Estamos escribiendo los evangelios en versos encuartetados. Con un grupo, y he tenido muchísimos grupos en el trabajo donde estoy.
Entonces, un poco me da la idea, y no es por ser egoísta, de que el canto a lo poeta, de que el guitarrón chileno, de que la poesía, de que la décima, señala, como decía Yupanqui, a sus elegidos. De modo que me da la idea de que esa es la razón del por qué el guitarrón no va a ser tan popularmente conocido. Ahora tampoco hay que ser tan pesimista. En 1930, Antonio Acevedo Hernández, en su libro Los cantores populares chilenos, decía que la casta de poetas populares de finales del siglo XIX había desaparecido y que los payadores y poetas populares ya no existían en Chile. Porque lo estaba diciendo desde su escritorio. No había salido a recorrer Chile. Claro. Y sin embargo, la tonada y el canto a lo poeta y el guitarrón hoy día gozan de una maravillosa vitalidad. Eso, gracias. Bueno, como siempre el tiempo apremia y se hace corto y quedan muchos temas de la lectura del método. Nos quedó hablar de, por ejemplo, toda esa parte media ritual mágica que tiene el guitarrón con los espejos, el diablo y todas esas supersticiones, creencias, rituales asociados a su figura también. Quedó hablar de las innovaciones que se han ido haciendo a los guitarrones, lo que decía Cecilia, o sea, el guitarrón que ella conoció es muy distinto a los guitarrones que se están haciendo ahora, del oficio, de la artesanía, en fin. Son muchas cosas, pero para que demos paso a los cantores y la décima de la poesía y el sonido del guitarrón, y luego celebremos como corresponde este acontecimiento. Solamente quiero leer una cita de Fidel Sepúlveda en su libro Canto a lo poeta, referido a la rueda de cantores. Tú hablaste también de la rueda, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con lo circular, con el guitarrón, con lo místico, con el ritual también que genera esto, y que como tú decías también, quizás es por eso que nunca va a ser popular en el sentido de masivo, porque al ser, entre comillas, no tan popular masivamente, se preserva en cierta forma también su manera, ¿no? Y dice Fidel, para cerrar esta parte, ¿no? Dice: cuando ocurre una rueda de cantores, acontece un ritual en donde el misterio de la encarnación se hace vida efectiva. El sentido se hace sonido y el sonido se hace sentido. La comunidad comulga con el espíritu de los sonidos y con el sonido del espíritu. Eso dice Fidel, y yo creo que de alguna forma hemos asistido al día de hoy a esa comunión del sonido del espíritu y el espíritu de los sonidos. Así que muchas gracias, Alfonso, Cecilia y Moisés, y vamos a escucharlo ahora. Oye, antes de pasar a que canturriemos un rato, yo creo que todos ustedes han estado admirando ese cuadro que está ahí, esa maravillosa pieza de arte que, bueno, te tengo el honor de que sea también la portada de mi libro, y yo quiero pedir un fuerte aplauso al artista, al autor de ese cuadro, que es Marcos Pérez, que está presente allá, un gran amigo. Gracias, Marco. Así que nada, para mí es un placer estar acá. Les agradezco a todos ustedes los que se dieron el tiempo de venir desde lejos también algunos, así que muchas gracias, estoy súper contento y espero que esto sea un granito de arena, un aporte en la difusión de nuestro arte, que es lo que estamos todos. Así que ahora vamos a cerrar esta parte con un canto y después los vamos a invitar a que se sirvan alguna cosita, un petit bouché y algún juguito aquí en la terraza. Muchas gracias. El libro va poco a poco. El libro va poco a poco desde su descubrimiento, hilando su pensamiento en torno a este arte loco. Con este libro yo evoco mis años de aprendizaje, de conocer un paisaje verdoso de poesía,
música y canto que hoy día vuelvo a ver en este viaje. Se cumplió 40, entonces hay que ponerle break. No, veo perfecto. El libro le habla de todo. El libro le habla de todo desarrollo y nacimiento. Canto de despedimento, todo en poético modo. Fija el tiempo y el periodo de un ícono con memoria, de un instrumento con gloria, de nuestra hermosa cultura, que entre los siglos perdura, haciendo su propia historia. En el libro encontrará un mundo lleno de Chile, no deje que lo encandile, porque mucho brillará. Es todo un pueblo que está respirando entre sus hojas. Se espera que lo recojas para ver cómo camina y verás cómo ilumina de plano tus paradojas. En el libro se halla el alma. En el libro se halla el alma de una hermosa identidad. Chile y toda su deidad con su rabia y con su calma. Aquí se encuentra la enjalma de Chile y su primavera. El guitarrón es la era de humano y de celestial. Cantar con él es igual que con una orquesta entera. Moisés Chaparro, el autor de las décimas.